cinturón orogénico que está a lo largo de todos los Andes de Sudamérica. Recordemos que en la parte de Sudamérica, la zona sur de Sudamérica es un emporio de yacimientos considerada como una cuprífera material genética a nivel mundial y que alberga pues los yacimientos más grandes del mundo, a excepción de los nuevos ya conocidos en Australia. Pero en este caso todos son sistemas porfiríticos y sistemas porfiríticos que de alguna manera pues han sido clasificados de acuerdo a su ocurrencia, a su ensamble, a su alteración, a su mineralización y a su marco petrotectónico. Se trata de sistemas asociados a arcos magmáticos totalmente diferentes, con características totalmente diferentes. Arcos magmáticos que han ido evolucionando probablemente metalogenéticamente desde el Cretácico-Jurásico y que se van hasta el Oligoceno-Mioceno, como veremos ahora. En el caso de los que corresponden a la parte de estos arcos magmáticos a los que nos estamos refiriendo, pues están directamente asociados relacionados a sistemas de debilitamiento, sistemas de fallas, que cronológicamente en el tiempo ya han sido bien estudiadas por los tectónicos y que los más importantes en este caso vendrían a ser los sistemas de orientación nor-noroeste. Tanto los arcos de la costa, los arcos de la cordillera, como los arcos de la cordillera, de los cordilleranos o del Andahuaylas-Yauri, todos estarían asociados a sistemas nor-noroeste. Y esta evolución de los arcos magmáticos pues obedece también a una evolución del marco petrotectónico de la zona. Los tectónicos han definido claramente que ha habido una evolución en lo que respecta a la posición, dirección y ángulo de inclinación entre lo que podría corresponder a la placa de Nazca oceánica y a la placa continental. Antiguamente, por ejemplo, se pensaba que los sistemas que lo que corresponde a la parte de la cordillera y la costa, con orientaciones preferentemente nor-noroeste, pues eran sistemas, eran zonas de formación de arcos magmáticos, producto de un proceso de extensión con mucha generación de magma, pero con poca mineralización, y eso está escrito en los textos. Sin embargo, pues acá hemos encontrado algunos yacimientos muy interesantes del tipo pórfido. No voy a tocar otros tipos o otros ambientes o otros sistemas, básicamente solo tocaré los del tipo pórfido. Y depósitos económicos y que podrían ser megas yacimientos y que los cuales recién estamos empezando a conocer. El cambio de esta dirección también pues genera todos los pórfidos asociados al batolito andino, muy conocidos como Cerro Verde hasta Toquepala, que analizaremos brevemente, y que también hay unos cambios importantes, sobre todo en los conceptos nuevos en lo que se relaciona al emplazamiento de los batolitos, que consideramos que no han sido tan profundos como se indicaba y no han sido tan macizos como se pensaba, sino que ya inclusive en algunas publicaciones del doctor Thierry Samper, que aquí presente, pues indica que podrían ser hasta la forma del acolito, lo cual nosotros compartimos esa opinión y queremos un poco corroborar esto con rasgos genéticos o metalogenéticos. Y finalmente la parte de los pórfidos en las bambas
y que tenemos en todos pórfidos conocidos en esta zona. Si nos hemos atrevido a presentar este concepto es porque como corporación hacia la parte sur, en el Batolito de la Costa, tenemos dos yacimientos, dos sistemas como son Tía María y La Tapada. En lo que corresponde a la parte del Batolito andino, tendríamos, o asociados al Batolito andino, tenemos pues Toquepala y Cuajone, como ustedes saben, y asociados al Batolito Andahuaylas Yauri tenemos los Chancas. O sea, nos ha permitido hacer una comparación desde varios puntos de vista. Un punto importante es que siempre los exploradores nos basamos en modelos, y a veces los modelos son extrapolados de otros ambientes. En este caso, creo que es conocido por todos ustedes y por todos nosotros, este modelo publicado en el 73, que para nosotros ya está un poquito descontinuado y necesita necesariamente modificarse, sobre todo con los niveles de emplazamiento, porque siempre hemos pensado y hemos dicho que en la parte superior, que los pórfidos se emplazaban aproximadamente a 5 o 6 kilómetros, subía la mineralización hidrotermal, tendríamos una columna de mineralización de 500 600 metros y en el fondo encontramos el barren core o el core pobre. Vamos a ver que esto no es así. En el caso de otros sistemas porfiríticos cerca a superficie ha habido un proceso de evolución y que también están emplazados, lo hemos puesto aquí para hacer una comparación, que son mucho más recientes pero ya asociados a otro tipo de ambiente mucho más superficial. En lo que corresponde, primero veremos de acuerdo a lo que se ha conocido en el mundo de la geología económica, y todos hemos conocido que los grandes yacimientos han sido Cerro Verde, Cuajone, Toquepala y Quellaveco. Pues hacia la parte norte hay otros sistemas que no vamos a tocar, pero que de una u otra forma también se podría hacer una analogía. En estos sistemas que son del Paleógeno, pues vamos a tocar algunos de ellos y ver algunas características importantes que vale la pena resaltar. En este caso, en el caso de Cerro Verde, por ejemplo, nosotros vemos que Cerro Verde, que sería en la parte extremo norte, en el segmento Arequipa, pues están emplazados un pórfido, un sistema porfirítico que involucra Cerro Verde, Santa Rosa, Cerro Negro y todo el complejo de brechas que van hacia la zona de Yarabamba, pues básicamente estarían asociadas y relacionadas a un sistema estructural nor-noroeste, con la zona de los volcánicos Chocolate en las partes extremas, y el Neis como basamento, y dos grandes superunidades como son la Tiabaya y la superunidad Yarabamba. Este plano fue justamente elaborado por nosotros cuando estábamos trabajando en Cyprus y veíamos pues básicamente las relaciones que de alguna manera pues existen entre los ambientes litológicos y que hemos comparado. Esto es un esquema de lo que podría ser o de lo que es en realidad Cerro Verde y Santa Rosa. Inicialmente se pensaba que eran dos pórfidos independientes, pues los estudios que se hicieron en el año 90-95 existe una conexión entre ambos. Eso genera sistemas multifásicos, sistemas de mayor profundidad. Pero estos niveles de emplazamiento de los pórfidos, que tienen edades entre 55 y 60 millones de años, pues están asociados de alguna manera a las granoditas Yarabamba, y las granoditas Yarabamba tienen 60, 62 millones de años, una diferencia de 3 millones de años, 4 millones de años. Si nosotros asumimos que la granodita Yarabamba fue emplazada a mucha profundidad, pues tendríamos probablemente 6 o 7 kilómetros de sobrecarga litostática que deberían haberse erosionado en 3 o 4 millones de años. Entonces ahí es un tema que valdría la pena revisar. De todas maneras, habría que ver la profundidad de emplazamiento de esta granolita Yarabamba, porque consideramos que no han sido tan profundos y han sido parte de un sistema, de un arco magmático sincrónico al emplazamiento de los pórfidos, tanto de Cerro Verde y Santa Rosa, a diferencia de la Tiabaya, que está en el orden de 80 a 81 millones de años, pues que es una superunidad mucho más antigua. En este caso, pues vale la pena revisar estas profundidades, dado que de alguna manera pues debe haber algunos cambios en lo que respecta a trabajos de esta naturaleza. Más hacia el sur, en el mismo tren estructural, se tiene Cerro Negro, que está entre 45 y 50 millones de años, un pórfido mucho más joven, un pórfido poco erosionado y que tiene mucha más profundidad. Entonces, de alguna forma,
pues acá hay aspectos que revisar, sobre todo en lo que respecta a la profundidad de la mineralización. Estas son las edades consideradas para la presentación, que han sido totalmente revisadas y consideradas para lo que les acabo de mencionar y publicadas por el INGEMET. En estos ambientes, pues el patrón de distribución de alteraciones hidrotermales es el clásico, con un núcleo potásico, y dentro del núcleo potásico tendríamos básicamente una envolvente fílica, pequeños núcleos argílicos, una envolvente propilítica y una silicificación, que es un caso subgéneris de los sistemas porfiríticos del sur. Cerro Verde es uno de los pocos sistemas donde tienen abundante silicificación. En este caso hemos presentado una sección, y para la fecha que le estoy hablando, el año 95-96, pues evidentemente se hicieron barrenaciones que van pues en mucha profundidad, y esta barrenación ha servido pues para contornear los diferentes tipos litológicos. Vemos la granolita Yarabamba, los pórfidos que están intruyendo y las brechas, y las alteraciones hidrotermales. Y acá las alteraciones hidrotermales definen, ya en ese momento definían que habían pues 700 metros de mineralización con alteración, pero había mineralización en profundidad. A la fecha tenemos conocimiento que ya se han hecho barrenos más profundos y la mineralización estaría mucho más allá de los 1000 metros, 1200 metros de mineralización económica. Eso significa, señores, que los niveles de emplazamiento, estamos hablando de una mineralización más en profundidad. Si vemos la estabilidad de los minerales presentes, pues no podríamos estar pensando en profundidades, digamos, en profundidades de 6 o 7 kilómetros. Estos pórfidos deberían estar mucho más cerca, aproximadamente a 4 kilómetros o 3 kilómetros de emplazamiento. Eso hay que evidenciarlo con un estudio de inclusiones fluidas para ver los niveles de emplazamiento. En lo que respecta a la parte del sur, Cuajone, Toquepala, también los pórfidos son pórfidos monzoníticos, de composición monzonítica. Las alteraciones o las envolventes o los patrones de alteración hidrotermal son similares al que hemos mencionado, con algunas variantes simplemente en distribución morfológica, pero son prácticamente lo mismo. Y en este caso, por ejemplo, en una sección norte-sur, en el caso de Toquepala, nosotros teníamos el talud del pit, y con barrenaciones hechas desde la base del pit, pues básicamente se ha determinado que existe mineralización en profundidad, y la mineralización podría estar en el orden de aproximadamente 1000 a 1200 metros en profundidad. En el caso de Toquepala, en la sección este-oeste, se ve claramente los feeders probables que están en la zona con un evento diferente. Las alteraciones hidrotermales cambian, es un proceso de alteración potásica más pervasiva. La silicización que se entiende es media grisácea, probablemente por la presencia de mayor abundancia de fierro, pero en síntesis, básicamente la profundidad de Toquepala, en este caso, estamos hablando de 1200 con valores del orden de 1% de cobre. Entonces, evidentemente, esto ya no merecería una minería a cielo abierto, sino tendría que ser una minería subterránea, pero requiere hacer un programa de barrenación para realmente contornear. Pero la idea es que estos pórfidos profundizan mucho más de lo que se decía antes. En Chuquicamata ocurre lo mismo, los pórfidos van alrededor de los 1200 metros y ya se ha diseñado un sistema de extracción subterránea. Para el caso de Cuajone ocurre algo similar. Ustedes pueden observar que la mineralización es alrededor de 1200 metros, abierta en profundidad, probablemente puede haber varios núcleos. Este es un sistema de sección noroeste, en este caso sureste y noreste. Observen ustedes que se ve la magnitud de lo que corresponde a la mineralización. Todavía tendríamos que hacer un diseño adicional, pero es un tema de costos ya poder extraer esto. Pero lo importante desde el punto de vista metalogenético, desde el punto de vista conceptual, es que existe profundización y existe mineralización. El Barren Core no sabemos dónde está todavía en profundidad. En lo que corresponde a la parte del Oligoceno-Mioceno, es otro arco magmático totalmente diferente.
es otro arco magmático donde las intrusiones, en el caso del Paleoceno, eran intrusiones básicamente típicas monzoníticas. En este caso están gradando a ligeramente más ácidas, pero con características muy peculiares, que eso es lo que vamos a analizar. No son los pórfidos clásicos. En principio, en lo que corresponde a esta franja de Andahuaylas Yauri, tenemos desde Chuquibambilla, Soraya, Mara y Ferrobamba, tenemos que estos pórfidos o este arco magmático asociado al batolito Andahuaylas Yauri, o denominado como batolito Andahuaylas Yauri, ha tenido que cortar una gruesa secuencia sedimentaria. Y esta gruesa secuencia sedimentaria pues ha definido también que la morfología de este complejo pues va a ser necesariamente no como un gran macizo, sino probablemente con intrusiones mucho menores. Y la mineralización, tenemos mineralización o intrusiones que han cortado, y hay mineralización que involucra al Chuquibambilla y al Soraya. Hay mineralización que involucra al Mara y al Ferrobamba. Ustedes saben, acá está todo el complejo que estaría relacionado a las bambas, y en esta zona estaría todo lo que corresponde a la zona de los chancas. Entonces, eso es importante conocer, sobre todo que acá sí el aspecto estructural ha jugado un papel fundamental, porque muchos de los yacimientos están asociados a centros volcánicos. Nosotros vemos en este caso los chancas, si ustedes observan, es pues un anticlinal, es un cuello volcánico en donde se ha metido un pórfido emplazado en diferentes niveles, y que básicamente estaría entre el Soraya y el Chuquibambilla, o sea que estamos en la base de toda la secuencia sedimentaria. La mineralización pues está tanto en los pórfidos y en la zona del Chuquibambilla. Pero la parte importante de esto es que estos pórfidos en textura no son similares a los que corresponderían al Paleoceno. Si ustedes observan, acá tienen una textura más gruesa y tienen la presencia de fenocristales de ortosa bien desarrollados, y que no solo se dan en los chancas, también se dan en Chalcobamba, en Sulfobamba, en Antapacay, y se puede observar claramente que esto pues no correspondería a una similitud con el Paleoceno, ¿no? O sea, estaríamos básicamente hablando de pórfidos de otra naturaleza. Entonces, eso es importante, y también deberíamos notar que la geometría del vetilleo que existe no es un vetilleo del típico hidrotermalismo que involucra una formación con fracturas totalmente irregulares, sino ustedes pueden observar que es un stop wall más o menos geométrico, y que por la presencia de estas texturas y formación de los fenocristales estamos asumiendo que esto estaría relacionado más que hidrotermal, a un proceso tardimagmático, temperaturas mucho mayores. En este caso, observen los core con los fenocristales, y que sí tiene mineralización. Gran parte de este tema ha sido, sobre todo en exploración, a veces cuando encontramos cristales bien desarrollados o bien formados, eucristales, básicamente pensamos que son de mucha profundidad y no va a haber mineralización. En este caso no es así, porque estos han sido arrastrados de profundidad. Igual en el caso de la distribución de valores, para el caso de los chancas, nosotros vamos a ver que tienen profundidades de 700 metros, o sea, estamos hablando de mineralización que puede ir inclusive en la sección este-oeste hasta 1150 metros de profundidad. O sea que los sistemas son sistemas profundos, aún estando en la parte más oriental. Un aspecto que debo hacer notar es que en el caso de los pórfidos del Paleoceno tienen una mineralización preferentemente de cobre molibdeno. Estos pórfidos tienen cobre molibdeno oro, con abundante contenido de molibdeno. O sea, estamos hablando que todo el proceso petrotectónico es totalmente diferente en los diferentes arcos magmáticos definidos por una diferente edad. Luego pasaríamos a la parte del Jurásico superior, sobre todo en lo que corresponde al batolito de la costa, yacimientos que ya han sido estudiados anteriormente. O sea, en la parte sur del Perú había depósitos, en el caso de Chile había depósitos asociados a la cordillera, en el caso del Perú también teníamos Los Pinos, Eliana, Monterrosas.
O sea que había sistemas porfiríticos pequeños, Los Pinos un sistema de 40 millones de toneladas, con leyes bajas, que no eran económicos o atractivos. Entonces de ahí salía el asunto de que eran pórfidos de baja ley y de bajo tonelaje, entonces para ninguna empresa podía ser atractivo. Entonces, sin embargo, las exploraciones han demostrado lo contrario. En esta cordillera de la costa tenemos dos sistemas, el sistema Tía María y el sistema La Tapada. Tía María es un sistema ampliamente conocido por todos, conocido antes como Pórfido Cachullo. Hay muchos informes sobre Tía María y el descubrimiento nuevo correspondería a La Tapada, que son sistemas diferentes a los anteriores, sobre todo en edad podríamos indicar que están pues asociados al arco magmático del Jurásico. Todas las rocas son preferentemente precambianas, gneiss de edades de más de mil millones de años, batolitos que están en el orden de 109 millones de años. Entonces, toda esa mineralización, estábamos hablando pues que evidentemente el contexto es diferente a las dos franjas anteriores. Si quisiéramos explorar, pues tendríamos que explorar con contextos totalmente distintos para cada una de las franjas, ambientes totalmente diferentes. En el caso, este es un plano geológico resumido, donde se puede observar que lo que abunda es el gneiss, tenemos todo lo que es el batolito, principalmente Cretáceo, y estas serían las zonas que corresponderían a la zona de Tía María y La Tapada. Es una proyección de los futuros tajos que, como dije en alguna oportunidad, ojalá se llegue a realizar. En el caso es una vista de los pórfidos de Tía María, pues las rocas metamórficas y el pórfido metido en el núcleo. Son pórfidos que son preferentemente de composición diorítica, a diferencia de los anteriores. Hay diferentes pulsos dioríticos, unas dioritas que tienen más o menos contenidos de orneblenda. La orneblenda es un control importante, sobre todo para la mineralización. Si nosotros tenemos los pórfidos que tienen con más contenido de orneblenda, son aquellos que han traído la mayor cantidad de mineralización. En este caso, por ejemplo, en La Tapada, es uno de los pórfidos, creo uno de los primeros descubiertos ocultos. El marco general son rocas metamórficas, la formación Millo es quien está cubriendo al pórfido La Tapada, y el pórfido está totalmente cubierto, y solo afloraban o se encontraban evidencias en los bordes y en algunos puntones donde se veía pues una diorita con incipiente mineralización de ¿qué? De óxidos de cobre, incipiente mineralización de pitch limonita, y que nadie podría dar la pena para poder meter unos cuantos barrenos. En este caso, el descubrimiento fue básicamente porque teníamos ya evaluado la Tía María, y lo que pensábamos encontrar era otro sistema similar, pero con algunas leyes más altas para que pueda ser económico. Tía María como sistema porfirítico no es económico, definitivamente. La Tapada es quien le ha dado la parte económica a estos sistemas. Estas son secciones donde muestran que son similares el emplazamiento y la forma. No es un pórfido que se mete macizo como en el caso de los del Paleoceno o los del Oligomioceno. En este caso, estos pórfidos jurásicos, cretácicos, básicamente están a manera de digitaciones metidas, y que son cortados por pórfidos más recientes totalmente estériles. Entonces, en algunos casos, estos pórfidos cuarzo-feldespáticos son post-mineralización y que están totalmente estériles, no están relacionados a la mineralización. Generan algún tipo de removilización totalmente incipiente, no a ser considerada. El caso de Tía María y La Tapada, pues tenemos uno de los yacimientos que tiene en Tía María una zona de óxidos, igualmente en La Tapada zonas de óxidos y sulfuros primarios. Básicamente acá solo tenemos mineralización de cobre, no hay mineralización de molibdeno, o sea, ya nos están definiendo otro marco diferente. Y en La Tapada y en Tía María, sobre todo en La Tapada, tenemos trazas o ocurrencias de oro. Eso es un tema que inclusive ha sido explotado equivocadamente por algunos geólogos o pseudogeólogos
que decían que nosotros vamos a explotar oro de acá, pero en realidad la cantidad de oro que está en esta zona es simplemente a nivel de traza menor o traza mayor. Vamos a ver que en profundidad sí hay algunos gramos de oro, pero la parte de los sulfuros no han sido evaluados. En este caso, las alteraciones es un sistema no presenta en el modelo clásico que se observa en los anteriores. Básicamente es una alteración potásica la que se tiene, la sericita está en los bordes, y que es la alteración potásica definida por el ensamble biotita cuarzo ortosa, la que predomina dentro de todo ese sistema de mineralización. Entonces no hay pues alteraciones o halos sonados como vemos en algunos otros modelos. La profundización para el caso de la mineralización en Tía María es del orden de más o menos 400 metros, y en el caso de La Tapada la mineralización está en el orden de 500 metros, pero no nos olvidemos que estamos hablando solo de la zona de óxidos, la que ha sido evaluada. No estamos hablando de la mineralización o la profundidad de todo el sistema. No sabemos si el sistema en profundidad es económico o no. Todo indicaría que sí, pero no sabemos si podría ser económico en sulfuros. En Tía María sí se han perforado en profundidad y los contenidos de cobre no son nada atractivos. En La Tapada todavía tenemos ahí aspectos importantes que volver a revisar. Las leyes en Tía María y La Tapada pues están en promedio, son del orden de 0.42, no es un superdepósito, digamos en leyes altísimas, pero por su ubicación estratégica, por la ubicación y la sinergia con nuestras unidades operativas, lo hace un depósito económico y totalmente atractivo, y sobre todo que emplearía una de las tecnologías más limpias. Ustedes saben que en el mundo ya existen pocos depósitos de óxidos, ya no existen muchos depósitos de óxidos, el único que queda preservado es Quellaveco. Si queremos hacer algo de óxidos, de cómo se comportaban los óxidos, las limonitas, las hematitas, las goetitas, podría ser Quellaveco un bonito ejemplo, pero ya no existen más. Y la tecnología que se debe emplear en estos casos, pues básicamente va a ser un proceso de lixiviación. Finalmente, entonces, estamos concluyendo que los sistemas tanto del Jurásico, los del Paleoceno y los del Oligo-Mioceno, pues básicamente son sistemas o franjas totalmente diferentes, que obedecen arcos magmáticos totalmente diferentes. Ambos sistemas, sobre todo los del Paleoceno, pues van a ser sistemas que de alguna manera van a profundizar más, o sea, vamos a tener una profundización que van a ir por encima de los 1200 metros. Eso ya cambia la configuración original de los pórfidos. ¿Por qué? Porque a veces estamos explorando y cuando vamos bajando no sabemos el nivel de erosión, y cuando estamos en la base pensamos que toda es alteración potásica y no vamos a encontrar mineralización en profundidad. Pues yo los invitaría a que revisen nuevamente su distribución de valores, porque sí es probable que estos pórfidos profundicen mucho más de lo que existe. El marco petrotectónico es diferente y consideramos que de alguna manera pues vamos a poder tener más sistemas porfiríticos, pero siempre y cuando nos dejen explorar, porque ahora los políticos nos están indicando dónde están los pórfidos, si ustedes no se han dado cuenta, con las famosas zonas ecológicas y ambientales que están distribuyendo en las regiones, nos están definiendo, acá puedes hacer minería, allá no puedes hacer minería, y eso es realmente un crimen, que los políticos empiecen a intervenir a trabajos de investigación netamente científica y de operación, que lo único que hacemos es mejorar la calidad de vida de nuestro país, y que ese es el esfuerzo que hacemos como corporación y el cual estamos comprometidos. Muchas gracias, señores. Bueno, señores, agradecemos el aporte del ingeniero Fernando Núñez sobre ese tema tan interesante. Y a mí me toca presentar al siguiente expositor. En este caso es el ingeniero Simon Mansell, quien va a tocar el tema sobre los avances en nuevas tecnologías para el drenaje de minas.
El ingeniero Chimo Mansell trabaja en Schlumberger Water Service, Perú S.A. Entonces, a quien también recibimos con un fuerte aplauso. Hola, buenas tardes. ¿Todos escuchan atrás? Voy a esconderme detrás del escenario aquí. Y una disculpa que muy buenas noches, porque anoche yo estaba en cama a esa hora, intentando despegarme de un bronquitis. Pero voy a ojalá pueda seguir sin toser demasiado. Voy a conversar algo de tecnologías en desagüe mina. Primero, ¿por qué hacemos desagüe minas? Entiendo aquí somos mayormente geólogos o ingenieros mineros, entonces está bien acostumbrado con tajos mojados y problemas de agua. Todos los minas que yo he encontrado tienen problemas de aguas. Si es falta de agua para sus procesos, o demasiado agua causando problemas como en la imagen aquí, o presiones de poros que causan problemas de estabilidad en los taludes. Pero todos tienen algún tipo de problema. Y casi todo afectan de una manera u otra la seguridad de las personas que trabajan y de la infraestructura en la mina. Aquí tú puedes ver los problemas operacionales, de pérdidas de accesos a la mina, de fondos inundados, el cargo húmedo que aumenta los costos de transportar el mineral. Los voladores cuando son húmedos son mucho más caros. Gente han estimado de orden de $100 por cada volador adicional por ser un poco mojado. Los taludes húmedos que te causan problemas. Y si no es un problema de demasiado agua en el talud, tiene problemas de estabilidad en los taludes por la presión de poros afectando con el avance de la mina. Ese tema es donde la mayor cantidad de nuestro trabajo como empresa Schlumberger Water Services está involucrado en el ambiente seco, donde hay menos agua en el ambiente, en el sur de Perú, en el norte de Chile, en Arizona, es donde más trabajamos. Pero no voy a hablar tanto de eso ahora. Voy a hablar del problema más típico, que es demasiado agua. Porque hay dos temas de agua. Uno es una desagüe general de la mina, sacando esa cantidad de agua por razones operacionales que hemos visto en la primera lámina. El otro es dispersión de taludes. Entonces, cuando uno tiene alta permeabilidad en tu mineral o en la roca redonda de la mina, tiene que bajar el nivel de agua. Y como hemos visto en la presentación previa, las minas ahora están empezando a profundizarse más. Varias imágenes eran de orden de 1000 metros de profundidad, algunos más, y están bajando más rápido. Entonces, aunque tal vez no hay mucho agua nuevamente, con la velocidad que bajamos y la permeabilidad de la roca, el agua sigue en los poros y sigue filtrando durante el proceso. Entonces, bajamos mucho más rápido que antes y entonces hay más agua en los tajos. Entonces, hay que bajar los niveles. Hay que minimizar el agua en operaciones. Normalmente, en sistemas de alta permeabilidad significa sacar mucha agua. Y tradicionalmente eso ha sido lo más fácil. La más agua que hay en tu tajo, lo más fácil es sacarlo. Simplemente pones un pozo de bombeo y bombea un montón de agua y los niveles bajen rápido y tu problema está resuelto. Pero ahora bajamos los tajos más rápido aún. Y es difícil, es como siempre intentando bajar los niveles más rápido que el descenso del tajo. Mientras en despresurización es algo normalmente más local, en permeabilidades menores, poco agua, donde tal vez algunos drenes horizontales o algún sistema de sacar pequeñas cantidades de agua causan descensos grandes y rápidos en los taludes.
Un ejemplo extremo de eso, alguien mencionó Chuquicamata recién, donde sacan pequeñas cantidades y está dicho que tal vez tienen el agua más caro del mundo. Instalar un túnel de acceso para perforar drenes que saquen del orden de 1 litro por segundo a un costo del orden de $60 millones. Entonces es agua bien caro. Y eso es el ambiente más difícil. El ambiente más permeable normalmente es más fácil. Y eso normalmente significa que tu mismo mineral es muy fracturado, muy permeable, o tiene roca circundante muy permeable, como las calizas, sistemas cársticos, que traen mucha agua hacia tu talud. Entonces la idea normalmente es bajar el nivel debajo del fondo del talud, con pozos perimetrales o enteros de tajo en algún sistema u otro. Ocasionalmente ocurren cuerpos colgados que forman afloramientos o zonas menos permeables o estructuras verticales que prohíben ese movimiento de agua, y hay otros temas de cómo desaguar estos o despresurizar estos momentos. Pero voy a enfocarme en el sistema más sencillo, que normalmente es el más sencillo de solucionar, que son pozos verticales, pero que hoy día ya están causando problemas. Con la profundización de la mina, de producir cobre mucho más rápido, tiene mucho más camiones, mucho más voladores, mucho más equipo, mucho más sistemas de electricidad en la mina, todo movimiento al mismo tiempo. Y aunque pozos son una buena manera de hacerlo, son muy efectivos cuando funcionan bien, son conocidos por todos sabemos cómo funciona bien y cómo usarlo. Son relativamente bajos en costo, pero son difíciles de manejar en la mina. Son un dolor permanente para los operadores de minas. Mantener energía a los pozos, accesos para tuberías que siempre están moviendo con distintos pushbacks, avances de la mina, la profundización. Y más las minas están preocupados de cómo mantener el sistema. Se requieren muchos recursos para mantener los pozos funcionando en tiempo. Empiezan a fallar mucho por energía, porque son tapados las cribas, por varios problemas en los pozos. Entonces, Schlumberger ha sido buscando alternativas de este sistema normal. ¿Qué es normalmente eso? Es un ejemplo, es un caso real en Arizona, antes que empezaron su mina. Y la idea era poner pozos como normal en varias partes del mundo, varias partes del Tajo. Se avanza la mina y se ponen más pozos. Se avanza la mina más, se ponen más pozos. Y eso tiene un costo acumulativo en CAPEX, OPEX de la mina, y es muy difícil. Y llegamos a una idea, utilizando la tecnología de Schlumberger en el oil and gas, que hacen perforaciones orientadas para llegar a su principal meta, para reemplazar todos los pozos verticales que tienen estos problemas. Hay que poner muchos pozos, reemplazar muchos pozos en tiempo. Y la idea es que ¿será beneficioso o no si puede perforar un pozo o 1, 2, 3 pozos y no 5, 10, 15, 20 pozos? De fuera del Tajo, que va por debajo todo donde tú vas a operar y donde vas a extraer todo ese material, que es permanente en tiempo y que drene todo lo que estos pueden interceptar. Hay lugares donde esto podría funcionar, hay otros que no. Voy a explicar un poco de eso. Por eso fue la idea. Y presentamos una mina en Arizona la idea de reemplazar estos varios pozos con uno solo. Eso fue la idea. Un lado de la mina es un pozo direccional aquí, reemplazando estos pozos verticales. El otro lado se mantiene a unos pozos verticales. Y mientras que va avanzando la mina, eso sigue y unos pocos del otro lado, pero reemplaza todos estos. Esa fue la idea. Y incluso presentamos una estimación de costos para realizar esto. Y no es barato. Pero aquí hay un valor del orden de $14 millones para la vida de esta mina, que es como 4 años, no es mucho. Pero quieren avanzar 350 metros en 4 o 5 años y bajar el nivel de agua la misma cantidad. Pero la opción de poner la tradicional pozos verticales tenía un costo casi 10 millones más, 24 o 25 millones de dólares más en tiempo. Entonces, el cliente estaba bien interesado. Pero hay un pero muy grande.
¿Pero dónde has hecho eso? La minería lo hace, el oil and gas lo hace mucho, pero en minería, ¿dónde has hecho eso? Nadie ha hecho eso. Entonces dices, ¿qué va a hacer entonces? Entonces no estaba muy convencido. Es una brillante idea, pero hay que mostrar que funciona. Entonces Schlumberger con ese cliente decidió invertir en eso y poner su propia plata y probar el sistema con ese cliente. Y al final llegaron a un acuerdo como mitad de los costos. Y el pago iba a ser en base de producción final, en cantidad de flujo, de caudal del bombeo, y los resultados, en cuanto baje el nivel de agua en la mina. La idea es sencillo, y es bien conocido en la minería y es bien utilizado. Usa mucha tecnología que es caro. Entonces hay que saber cómo hacerlo y hacerlo bien. Y en caso de las perforaciones normal, con un tricono y sus estabilizadores y perforador vertical, tiene un sistema que direcciona el mismo tricono. Y funciona más o menos como un sistema de compuertas, que son estos, en la imagen rojo aquí. Y son 3 o 4 de ellos, que tú puedes abrir la superficie. Y se abre un poquito y empujen con la pared del pozo, empiecen a empujar el pozo. Entonces va moviendo en tiempo real. Y eso es todo controlado con un sistema abajo electrónico que necesita su energía propia. Entonces hay como un sistema de turbinas en la misma barras aquí, que por la misma rotación de perforación crea su propia energía y da energía a este sistema de electrónicos. Hay un sistema de medición geofísico para medir gravedad o densidad, neutrones y resistividad, que puede ver un poco adelante del tricono, para que pueda ver en tiempo real dónde está llegando el tricono. Y esa información llega a la superficie en tiempo real. Y yo tuve la suerte de ir a una fábrica de eso en Estados Unidos y ver cómo lo hacen eso. Y tienen aquí dentro un sistema varios sistemas de comunicación, de Wi-Fi, de telemetría y cables eléctricos. Y finalmente para llegar a la superficie un sistema de pulsos del lodo de perforación. Y estos pulsos mandan información hacia arriba y hacia abajo para darle instrucciones de cómo abrir estas puertas y cómo recibir la información de geofísica. Fue muy impresionante de ver cómo esto. Pero puede funcionar en el sistema minero, eso fue la consulta. Hay un ejemplo donde se usa el oil and gas para buscar drenajes muy particulares, metes petróleo que está bajo ciudades o edificios o zonas donde es difícil accesar, donde quiere de un solo pozo que es muy caro perforar varios pozos laterales a distintos cuerpos, o en temas de emergencias, de interceptar un pozo existente para tapar y crear una nueva salida para evitar estos fuegos en la superficie o algo así. Es algo que está hecho mucho a gran profundidades, del orden de 3, 4, 5 kilómetros, incluso bajo el mar. Pero en la minería, en la roca dura, nunca se ha hecho en los intrusivos. Disculpe. Okay. Entonces, es un sistema que es de alta tecnología y es algo que necesita muchas consideraciones. No va a funcionar en todos los sistemas. Hay que considerar la geología, hay que considerar las estructuras y fallas y la calidad de la roca donde tú quieres interceptar el agua, la variabilidad de permeabilidad, la conexión hidráulica y la geometría de todo eso. Ahora, estos pozos como son direccional y son curvados, tienen sus límites de cuánto puede curvar. Entonces hay que ver la geometría desde tu punto de inicio hasta donde tú quieres llegar. Está la geometría que permite ese acceso. Tiene que considerar que usan perforadores que son más grandes de lo normal usado en la minería y necesitan un espacio fuera del tajo y fuera de la infraestructura que es suficientemente grande, amplio y estable para el equipo. Y ese punto, como es algo de tal vez vida de la mina o varios años, 4 o 5 años de edad, de duración, necesita un punto muy estable. Tiene que pensar en cómo va a diseñar el pozo con los tubos y las cañerías de cribas y cómo funciona.
y cuáles son las metas, sea de bombeo, caudales, de metas de reducción de niveles, y también algo que está faltando aquí, tal vez, el costo de todo eso. Como te mostré un ejemplo del costo que parecía interesante, un ahorro de $10 millones, de la mitad casi del proyecto, pero el cliente todavía estaba, no tanto. De hecho, ellos empezaron su mina, esas conversaciones empezaron en 2010, y ellos decidieron empezar con sistema tradicional en pozos verticales. Pero te voy a mostrar más adelante que después de algunos años de operaciones decidieron, es muy complejo y queremos probar este sistema orientado. Entonces, aquí un ejemplo de la curvatura que te necesita. Hay un límite de aproximadamente 2 grados, que es en cada 30 metros perforados. Pero las metas que estamos buscando normalmente son de orden de 1000 metros o algo similar de profundidad. Y de largo también. Entonces, una perforación total de tal vez 1000 a 2000 metros de perforaciones. Con un sistema que es muy alta tecnología y muy caro. Y lo que tú quieres es que, si lo pruebes, que funciona bien. Diámetros son generalmente del orden de 10-12 pulgadas de diámetro. Se puede hacer más grande, pero en términos de costo-beneficios, normalmente 10-12 pulgadas es el límite que uno quiere probar. Tiene que pensar realmente cuál es tu meta, dónde quieres sacar el agua. Entonces, esa es la razón que el modelo de RQD o el modelo de estructuras es muy importante, y dónde quieres direccionar tu pozo y qué va a interceptar. Dónde están las unidades permeables, y estas unidades permeables fracturadas son interconectadas entre sí. Si yo pincho aquí, el agua va a drenar hasta estos puntos o no. Entonces el estudio hidrogeológico y geológico es muy muy importante, y eso es donde los modelos de bloque de las minas son muy importantes de interactuar con los modelos geomecánicos y los modelos hidrogeológicos. Aquí un ejemplo, eso es una mina en México, donde se realizó una perforación orientada. Este es RQD alto, no sé, 80%, algo así, y donde reduce el orden de 10%. Y esa es la zona más permeable, donde el roca es menos calidad. Y esa era la meta. Había que perforar y interceptar, cruzar ese sector. Y poner una bomba abajo, que es posible, puede bombear eso y traer agua a ese punto. Debajo de la mina, que creo que no puede ver la mina, el cono de la mina es como algo así. Los filtros dependen del sistema que tú esperas y cuánto flujo quieres bombear, y pueden ser algo que es muy común como pozos verticales con filtros cortados. Esos sirven cuando tienen flujos altos y poco finos y pueden pasar por los bombos fácilmente. Y cuando tiene más finos y flujos más pequeños que pueden dañar los bombos, tal vez tiene que pensar un sistema de graves que no puedes meter en un pozo horizontal, no puede empujar grave en la parte horizontal. Entonces tiene que poner un sistema ya prefabricado e insertar todo en el pozo. Y de ahí hay que pensar en el sistema de bombeo, en cómo va a sacar el agua cuando llegue a tu sistema. Y estos pozos normalmente necesitan una zona del orden de 50 metros de largo, recto, donde pueden meter estas bombas para poder bombear y levantar el agua suficiente alto, 300 metros o más, hasta 500, 600, 800 metros de altura de carga hidráulica. Y necesitan bombas especiales para que puedan lograr esas alturas. Schlumberger actualmente diseña sus propios pozos que son para petróleo, que son pozos muy profundos. Entonces son ya prediseñados pozos que pueden bombear 1000 metros de carga hidráulica en pozos de pequeños diámetros, del orden de 70-100 litros por segundo, de 6-8 pulgadas en diámetro. Entonces es un sistema bien complejo, y hemos diseñado un sistema que toma en cuenta la hidrogeología, la geología, y vamos buscando qué son las metas, cuál es el contacto hidráulico, y si o no el método va a funcionar en este tipo de ambiente o mina. Y es hecho en caso por caso, porque algunas minas, algunas estructuras no va a funcionar. Idealmente tú tienes estructuras verticales, que los pozos verticales no interceptan, y los pozos horizontales sí. O un sistema muy permeable de calizas y sistemas cársticos. Pero otros, si tienen un sistema realmente horizontal, tal vez no va a funcionar, menos que tiene una
capa permeable, que es tu meta, muy profundo, que quiero interceptar. Entonces hay que ver todos los temas hidrogeológicos, hay que ver el modelo económico, porque son gastos capitales altos al inicio, pero después reducen tus gastos operacionales en el futuro de reemplazos. Hay que pensar en ingeniería del pozo, que involucra normalmente el orden de 20 distintos expertos en varios temas de perforación y habilitación de pozos y de manejo de cómo va a operar estos pozos. ¿Y cómo va a llegar a tu meta? ¿Cuál es la mejor ruta? Porque si encuentra esto, como es muy complejo, y en la mina muchas veces va a encontrar roca muy inestable, y si tu pozo empieza a derrumbar y está empezando a ser muy horizontal y no puede tirar tu tricono afuera del pozo, tú puedes perder el pozo. Entonces hay varios temas de considerar en eso. Entonces eso es todo lo que hemos como puesto en un paquete para analizar para cada mina donde vemos ese tema y va probando en etapas para ver si o no es factible este sistema. Bueno, la mina en Arizona finalmente dijo, queremos probarlo. Shlomo invirtió agua de plata, la mina invirtió agua de plata y se perforó el primer pozo orientado del orden de 1000 metros de largo. Es conocido como Well C, es el nombre. Y se reemplazó varios de pozos que ya estaban bombeando verticales. Y la mina estaba tan contento con resultados que por el volumen de flujo bombeado, 650 galones por minuto, y el resultado de reducir los niveles en el orden de 120 metros en un plazo más allá de lo esperado, la mina lo encantó tanto que pidió otro más. Y eso fue una pequeña sorpresa porque la otra parte de la mina no era tan apto para eso, pero se evaluó y buscó la mejor manera de hacerlo. Y al final se hizo un segundo pozo. Entonces es Well C y el otro que tiene el nombre Mammoth Well. Aquí. Entonces la mina tiene dos. Y estos dos pozos reemplazan del orden de 10 pozos verticales que tienen y que no tienen que seguir reemplazando en el tiempo. Entonces eso fue una historia de éxito. Tanto que el cliente dijo, tenemos otro atajo un poco más abajo en el mismo sistema y queremos hacer lo mismo ahí. Y digo, cuidado, este sistema funciona en algunos sistemas, hay que evaluarlo y ver si o no es factible. Y todavía está en ese proceso de ver si o no será exitoso. Porque es una inversión importante para la mina. Entonces a veces el tema ahora es decir a los clientes, en este caso sí, en este caso no. Y a veces es más difícil convencerlos que en este caso no va a funcionar, cuando ya ha tenido varios éxitos. Entonces, en resumen, el agua mina es necesaria en casi todos los tajos del mundo, especialmente los grandes. La estrategia estándar, histórico, tradicional, funciona, pero es difícil. Tiene sus costos, eso no molesta a los operadores y no le gustan. La tecnología de perforación direccional sí es probado en oil and gas, es bien conocido cómo funciona. Ahora tenemos dos minas, uno en México y uno en Arizona, donde han utilizado el sistema y ha funcionado en 3 pozos exitosamente. Estamos evaluando otros posibles usos. Entonces la primera experiencia ha sido bien positiva. Pero lo vemos como solamente una alternativa. En algunos casos, donde es económico, técnicamente factible, pero es una opción de hacerlo. Y un tema muy importante es disponibilidad de los equipos, pues son equipos de alta tecnología. Hay varias minas en Chile, especialmente en el norte de Chile, que son muy interesados, pero no hay una industria de petróleo en Chile, entonces aumenta mucho los costos. En Brasil hay mucho interés con empresas como Vale, y en Brasil sí hay negocios de petróleo. Aquí en Perú hay algunas minas que tienen un interés, nadie todavía ha tomado la decisión de si quieren hacerlo, algunos más que otros en interés. Y aquí hay algo de esta tecnología, no todo lo necesario, pero en gran parte porque hay una industria de petróleo, hay sistemas disponibles y se puede conseguirlo. Entonces, de mi punto de vista, será interesante si podemos ganar Chile y poner un sistema aquí operando en Perú en un no distante futuro. Y
existe la posibilidad en algunos casos, y solamente en algunos casos, de reducir los costos de los sistemas de desarrollo en ambos, CAPEX y OPEX, operacional y capital. Entonces, muy bien, muchas gracias. Bueno, señores, agradecemos también al ingeniero Simón Mansell por su interesante exposición sobre el tema de avances en nuevas tecnologías para el drenaje de minas. A continuación, se invita al público, si tuvieran alguna inquietud, algún deseo de hacer alguna pregunta, podrían hacerlo a cualquiera de los expositores. Entonces, dejamos al público para que pueda formular su pregunta. Adelante. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Mi pregunta sería dirigida para el ingeniero Fernando Núñez. Antes que nada, ingeniero Núñez, es un gusto de verlo después de algún tiempo y felicitarlo por su exposición interesante. Usted nos hablaba de las franjas asociadas a los arcos magmáticos, ¿no? Que es un tema ahorita que ha cobrado mucha fuerza, ¿no? A nivel mundial en lo que es exploración de pórfidos. Mi pregunta va casualmente un poco enfocada a eso. Acá en Perú, en este caso Sauder, digamos que, ¿qué nos podría comentar usted sobre, digamos, el avance del conocimiento que se tiene en estas diferentes, esas diferentes franjas? Un poco asociando a, por ejemplo, la franja de Maricunga en Chile, ¿no? Donde, por ejemplo, se sabe que en la parte occidental la edad más o menos va entre unos 22 a 23 millones de años, y en la parte oriental está en el orden de unos 11 a 12 millones, ¿no? Luego también muy interesante lo que es la migración de estos arcos magmáticos y, por ejemplo, también la extensión de los arcos teniendo en cuenta los diferentes ángulos de la placa subducida, ¿no? Cuando es mayor o menor el ángulo. Esa sería mi inquietud. Y una segunda cosita, una curiosidad, ¿no? Por ejemplo, las grandes minas chilenas, ¿no? Por lo general la mineralización está más que nada asociada a megabrechas. Acá en el sur del Perú, ¿tenemos algo de eso o no? Eso sería todo. Sí, igualmente muchas gracias y mucho gusto de verlo después de muchas lunas. Bueno, sí, en Chile hemos realizado también algunos trabajos de exploración y existe una correspondencia entre lo que es básicamente los arcos magmáticos y su migración de oeste hacia el este. Si bien es cierto, en la fosa de Arica hay un quiebre de toda esta placa que corresponde más o menos a una edad de 30 millones de años, pues evidentemente la mineralización es anterior a ella, que son 60, 22 millones de años los que están pegados hacia el este. Evidentemente hay una correspondencia y habría una gran parte por explorar entre lo que es el último depósito que tendríamos en la parte oeste y lo que está en el norte de Chile. La diferencia es que gran parte de esto está cubierto por los volcánicos recientes. Entonces ahí hay que tener en cuenta que se tiene que proyectar una exploración diferente en ese sentido, porque los volcánicos terciarios recientes cubren casi todo la proyección de la unión de ambos pórfidos, de ambos sistemas, ¿no? Ahora, de lo que hemos podido ver y que hemos en relación a los arcos magmáticos, pues el concepto que teníamos, yo recuerdo haber estado en el campo con Thierry en unos momentos en el sur, y hay algo que es muy claro y es evidente y que nos mostraba
en la parte es que estos arcos magmáticos no necesariamente van pues de oeste hacia este, sino que vuelven a regresar en el tiempo geológico. Entonces el concepto que teníamos de que realmente va y no vamos más allá, o que las edades podrían variar, pues eso nos ha dado sorpresas interesantes. Esa migración desde el punto de vista económico pues amplía franjas de exploración en edades que podrían ser interesantes para la franja que corresponde principalmente a la del Jurásico Cretácico. Eso mismo pasa en lo que hemos podido ver en el Paleoceno, ocurre lo mismo. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, lo que está ocurriendo es que gran parte de eso está cubierto con los volcánicos, pero sí eso estaría ampliando un poco la franja de exploración de nuevos sistemas. Y evidentemente estamos trabajando en eso, y sobre todo muy poco hemos visto de esa migración en la zona del Batolita Nahuales Yauri. No hemos podido percatarnos o evidencias de campo de esa migración, pero sí en los dos arcos anteriores que indico, ¿no? O sea, eso podría de repente le ayudar en la parte de progresión. Buenas noches. Felicitaciones a ambos conferencistas por sus presentaciones. Quisiera hacerle una pregunta al ingeniero Mansell. En el ejemplo que ha expuesto de perforar un pozo de aproximadamente unos 1000 metros, cuyo costo total sería de 14 millones, este monto incluye la perforación y también la implementación de los equipos. Sí, el costo es total y no solamente es el costo es total y no solo incluye el costo del pozo direccional, pero los demás pozos, el otro lado del trapo que necesitamos. Es un sistema completo de desagüe que está estimado en este campo. Okay. El pozo en sí, en ese caso, en realidad, cuando hicieron el primer pozo, el pozo en sí costó del orden de 6 millones. Okay. Que incluye la perforación, habilitación, bomba y todo. Okay. Y el diseño del sistema y el análisis. Toda la ingeniería. Ok, muchas gracias. Mucho del costo depende de la disponibilidad de equipos en el lugar donde uno está trabajando. Y ese es el comentario de compararlo con Chile. Perú es mejor que Chile, pero no tan bueno como en Estados Unidos, no está todo disponible inmediatamente. De igual modo, buenas noches, felicitaciones a los dos conferencistas. Mi pregunta va para el ingeniero Simón. En el petróleo normalmente a veces usan la tecnología del fracking. En minería, en caso de que la permeabilidad sea muy baja, ¿podemos usar el fracking? Y si fuese posible, ¿qué consecuencias podemos tener negativas? Gracias. Es una opción que, de mi conocimiento, alguien está considerando. Pero, de nuevo, no es probado en roca duro. Yo tengo una experiencia de intentar fracking en sedimentos que tienen mucho yeso tapando las fracturas. Y realmente no fue muy exitoso en ese caso. Eso fue en el norte de Chile. Y el tema con fracking tiene un nombre que es negativo, socialmente y políticamente. Pero en la mina, cuando uno está viendo fracking, lo que quiere hacer es abrir fracturas localmente en el mismo tajo. Y gente olvida el mismo material que tú vas a remover a través de voladores y camiones y palas. Entonces, ¿cuál es el problema en aumentar fracturas con inyección de aguas en esto? No debería tener un problema, pero el primer momento que dice fracking, gente pone, aquí no. Y realmente no hay mucha experiencia en esto en el mundo de ambiente. Ok, muchas gracias.
Buenas noches, felicitaciones por la conferencia. Mi pregunta va para el ingeniero Fernando Núñez. Comentó la relación de las orblendas con la mineración del cobre. ¿A qué se debería ello? Bueno, en realidad ya es como le digo, cuando hicimos la evaluación nosotros revisamos el emplazamiento de los diferentes tipos de dioritas. Hay como 2 cursos de dioritas, inclusive podríamos haber diferenciado hasta 3. El problema era como teníamos gneiss muy cercano, entonces había algunas texturas y alteraciones que se enmascaraban con la presencia del gneiss. En el caso de las orblendas, nosotros habíamos seleccionado básicamente la mineralización haciendo una distribución de valores de leyes y asociados estrictamente a la posición de cada uno de los eventos. Y eso nos definió claramente que está relacionada a la formación de orblenda, que como usted sabe, dentro de su misma formación es necesaria una gran cantidad de agua para la formación de este mineral dentro del mismo proceso de formación de la medición económica. Eso nos indica que la cantidad de agua que ha tenido el pórfido mineralizante ha sido bastante interesante para que pueda traer mineralización, pero no tanto como en otros ambientes, ¿no? Por eso estamos hablando de una mineralización un poco del orden de 0.4, 0.5, pero de una u otra manera esa mineralización resulta ser económica en zonas de óxidos. Esperamos que en profundidad eso incremente y probablemente sí va a estar relacionado a una conformación más grande de los pórfidos con contenidos de orblenda. ¿Lo que le podría decir? Fernando, yo quiero mostrar una inquietud o un comentario con respecto a tu excelente exposición. Mira, en la era del 70, cuando se exploraban los pórfidos, era muy difícil conseguir una perforación o una autorización de una perforación mayor a 500 metros. Cuando Minero Perú toma Cerro Verde, los geólogos deciden hacer 2 perforaciones de 1000 metros. Luego vino una fiscalización y por poco los meten presos por haber ejecutado estos 2 sondajes, por esos costos en ese momento, ¿no es cierto? Entonces ahora, cuando se exploran los pórfidos, ya no hay un pozo que sea menor a 500 metros. Todos los pozos van mayor a 500 metros. Los calatos tienen pozos mayor a 1000 metros. Y lo estás demostrando tú con la exploración que están haciendo. Entonces, yo creo que conforme se va profundizando, conforme se va yendo más abajo en los pórfidos, se van resolviendo las incógnitas que hay. Y entonces estudios como los tuyos, investigaciones como las tuyas, van contribuyendo a conocer mejor lo que se va encontrando en profundidad. Finalmente, se sabrá qué hay, cómo fue el yacimiento cuando se llegue no sé a cuánto, a 2000 metros, tal vez. Hay pozos ya, en la granja, por ejemplo, igual, también hay pozos mayores a 1000 metros. Entonces las incógnitas se resolverán conforme se profundiza estos yacimientos. Felicitaciones, Fernando. Gracias, César. Sí, yo plenamente de acuerdo con tu comentario y sobre todo que en el caso operativo sí tenemos la facilidad de echar barrenos desde la base del pit. Entonces ya no nos van a meter presos pero de todas maneras ahí metemos como 300 o 200 metros desde el punto de vista operativo. Entonces eso nos da una idea más clara de lo que está pasando abajo. Las alteraciones están cambiando, pero lo que nosotros, el mensaje que queremos dar básicamente es que la coexistencia de la formación de los diferentes minerales pues no va a soportar presiones tan altas como las que originalmente se decían cuando los pórfidos se emplazaban a mucha profundidad, porque se pensaban que no era económico. Por lo tanto, consideramos que estos pórfidos deben estar emplazados ligeramente más arriba. Creo que los trabajos de investigación posteriores o tesis nos van a sacar de muchas dudas y sobre todo conocer mejor estos ambientes que creemos hay mucho por hacer y por trabajar.
Buenas noches. Bueno, felicitaciones a ambos y Fernando, es tu conferencia muy importante porque sobre todo motiva la investigación. Yo solamente quería hacer un aporte tal vez relacionado con el tamaño de los pórfidos, que quizás sea muy simple porque en verdad la formación de un pórfido, como se ha mostrado y ahora mejor todavía, es muy compleja, ¿no? Muy relacionada a los arcos, pero creo que cada sistema va a depender de la proporción, de la cantidad, del volumen de las soluciones hidrotermales finalmente, ¿no? Entonces podemos tener pórfidos grandes, pequeños, etcétera, de todo tamaño, quizás, ¿no? Un poco, en algún momento, hace muchos años me acuerdo, se empezó a estudiar la parte morfológica en cuanto a la altura o al volumen de erosión que pudo haber, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos de oeste a este, las montañas más altas, evidentemente las tenemos hacia la cordillera occidental, y eso estaría contribuyendo a tener un tamaño posterior de pórfido. Entonces los que están hacia la costa, la parte más baja, evidentemente están más erosionados. Entonces un poco quizás podría explicar, y yo pienso que las empresas un poco estudian eso también, caso de La Granja, por ejemplo, un pórfido de más de 5.000 millones de toneladas ahora, ¿no? Y Marcahui, que está acá al sur, que lo estudiamos hace muchos años con Ingemet, un pórfido chiquitito porque ya estaba erosionado, ¿no? Pequeño, ya estaba la parte final. Entonces creo que también habría que considerar un poco esto, aparte de la cuestión genética, que es sumamente importante, ¿no? En qué sistema pertenece, pero que creo que los geólogos también deberíamos tener un poco en cuenta esta parte de la erosión, ¿no? Y que las inclusiones fluidas, como ha dicho, van a ayudar mucho a determinar las temperaturas y quizás a ver el nivel de erosión que siempre se hace con inclusiones fluidas, ¿no? Un aporte. Gracias. Y muchas gracias, Alfonso, porque realmente es importante. Hay varios temas que nosotros estamos trabajando, investigando, sobre todo cuando hablamos de tectónica, en lo que te refieres al fracturamiento que hay. A veces consideramos que solo los de empuje, antes hablábamos de la parte de los empujes verticales y que había desplazamientos en bloques, pues ahora estamos dándonos cuenta que no están estrictamente relacionados a sistemas de fallamiento normal, y pueden estar normal e inverso, o sea, fallas de bajo ángulo pueden estar relacionadas a zonas de mineralización. Entonces hay varias cosas que están saliendo producto de la investigación y que realmente nos están digamos, dando luces para encontrar más recursos, y con lo que tú me indicas también es un aspecto importante, ¿no? O sea, definitivamente va a haber pórfidos que van a estar relacionados si encontramos en la base. Eso nos sirve de aporte para ver qué pasaba dentro del contexto general, ¿no? Muchas gracias por el aporte, Alfonso.